Nos ponemos de pie, hermanitos, para leer la escritura. Vamos a leer una porción muy conocidísima que se encuentra en la epístola a los Efesios. Espero no extendernos mucho hoy, hermanitos, es bastante sencilla la doctrina de hoy. Y vamos a tomar como base, esa puede poner para los que van a escribir, esa es la base que vamos a tomar o referencia para poder meditar en la doctrina que nos corresponde hoy. Efesios capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 4 en adelante. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 1. El verso 4 dice, oiga bien cómo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Solamente esos 3 versículos vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta preciosa tarde, Señor, en la cual hemos adorado tu nombre. Ahora también asimismo, Señor, gracias le damos por permitirnos el poder abrir este precioso libro sagrado y poder meditar, Señor, en tu santísima palabra. Rogamos, oh Dios eterno, que envíes el consejo de ella a cada una de nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, cautive la mente y el corazón de cada oyente. Que podamos, Señor, ser cautivados y llevados a la obediencia de ella. Que esta palabra pueda cobrar el efecto necesario. Padre, habla a cada vida, conforme a tu misericordia, Señor, y la necesidad que hay en nosotros. Acomoda tu palabra. Precioso Espíritu Santo, háblanos. Necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Hoy nos corresponde estudiar, hermanito, la doctrina de la elección incondicional. Ese es el tema que nos toca estudiar el día de hoy, la elección, para aquellos que van a anotar. El tema de la doctrina es la elección incondicional. Ese es el tema de hoy. Voy a tratar, hermanitos, de dar una pequeña introducción, a manera de introducción, pero va a ser un pequeño resumen de lo que fue la doctrina del viernes pasado. Porque, oiga bien, le voy a volver quizás a repetir esto. Porque dependiendo de la doctrina del viernes anterior, dependerá que usted pueda comprender, que pueda entender las próximas, oiga bien, quiero ver cuántas, 3 más aparte de esta. Porque son 5 doctrinas consecutivas, que ya le voy a mencionar más adelante por qué le estoy diciendo eso. Pero es bien necesario que podamos entender nosotros lo que fue la doctrina del viernes pasado. ¿Se recuerdan cuál fue el tema? La depravación total. Yo sé que no es tan fácil, hermanitos, el poder lograr asimilar, poder retenerlo todo. Pero yo les pregunto, oiga bien, porque de esto depende la doctrina de hoy y las 3 siguientes. Por lo menos lo que meditábamos el viernes anterior, por lo menos se les quedó un 50%. Sí, por lo menos un 50%. ¿Alguien más un poquito más de 50%? Sí. Yo sé que algunos ya la han escuchado y ya es una segunda, una tercera tal vez. Pero para los que la han recibido nada más el viernes pasado, se les va a hacer un poco difícil. Pero oiga bien, con que hayan entendido el concepto de lo que es depravación total, es suficiente. Entonces, oiga bien, voy a dar un pequeño resumen para que podamos entender nosotros, oiga bien, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy el tema es
la elección, oiga bien, la elección incondicional. Ya vamos a explicar por qué se llama así, elección y por qué es incondicional. Ahora, vea, el viernes anterior estudiábamos lo que era la depravación total. Le llamábamos la depravación total del ser humano. En resumidas cuentas, era la base que yo tomaba del profeta Isaías, capítulo número 1, y era de que Isaías, solo se lo voy a parafrasear, no como dice literalmente, pero prácticamente Isaías, él tenía esa visión clara de quién es el hombre sin Cristo. Y para Isaías lo describía de esta manera, de que el hombre dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies es una llaga podrida. Dice, no están curadas, ni suavizadas, ni con aceite. Entonces, eso es lo que Isaías miraba en el ser humano. Y eso es lo que la Biblia habla acerca del ser humano. El hombre está depravado totalmente, de la cabeza a los pies. Si recuerdan, poníamos como ejemplo lo que la Escritura dice y lo que Pablo el apóstol escribe. De que dice de que por un hombre entró el pecado. Ese hombre era Adán. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Por un hombre llamado Adán entra el pecado y el pecado trajo consigo la muerte. Y dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, decíamos de que como traemos nosotros el pecado original de Adán, todos aquellos que hemos venido naciendo en esta tierra, traemos, oiga bien, traemos dentro de nosotros lo que es el pecado original. O sea que desde que nacemos, lo leíamos, vea, dice que desde que salieron de la matriz, salieron hablando mentira, dice. O sea que desde que nace el ser humano, trae el pecado original, trae ya ese virus, donde no hay nada bueno. Por eso también en el libro de los Salmos, lo leíamos, y también Romanos, Pablo dice, no hay justo. Oiga, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios en ellos. Entonces, esa es la descripción que hace el apóstol Pablo, de que no hay ni uno bueno, imagínense, no hay ni uno bueno. Así que no importa cómo el hombre se vista, qué quiera aparentar el hombre y la mujer, que se pueda poner encima y que pueda oler, delante de Dios apesta el ser humano. A eso se le llama depravación total. Vea, depravación total. Ahora, esto que voy a decir, aún hasta aquellos que ya la recibieron pueden anotarla, porque esto nunca se los he dicho. Le repito una vez más, es necesario que usted entienda que es depravación total. Si usted no entiende la doctrina de la depravación total, no va a entender esta doctrina de hoy, ni va a entender la otra. No va a entender la expiación limitada, la gracia irresistible, ni tampoco la salvación. No la van a entender. Entonces, ahora, vea, decíamos el viernes anterior que podríamos nosotros decir que depravación total es el estado o condición del hombre que está incapacitado totalmente de hacer el bien y que él no puede por sí mismo elevarse en busca de su salvación. No puede. Porque está depravado. Él siempre elige lo malo. No quiere, no entiende nada de lo bueno. Entonces decíamos que para que el hombre logre alcanzar la salvación, tiene que haber una fuente externa que lo lleve a esa salvación. Y esa fuente única es Dios. Mientras tanto, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Porque no quiere, no puede, no entiende. Y siempre el hombre va a elegir lo malo toda la vida. Entonces, a eso se le llama depravación total. Ahora, con que entiendan eso que les acabo de resumir, ya van a entender la de hoy. Solo con lo que le voy a decir ahorita ya nos podemos ir. Vea, sí o no que con lo que le acabo de decir, el hombre no puede salvarse, ¿verdad? No puede salvarse por sí mismo. No hay ni una manera, humanamente hablando, no se puede. Entonces, tiene que haber esa fuente externa para poder alcanzar salvación, y es Dios. Ahora, este dato quiero que lo anoten y luego sigo con lo que ya en materia. El tema de hoy es la elección incondicional. Oiga, este es el segundo tema de las 5 doctrinas de la gracia. Oiga ese dato. Hay 5 doctrinas de la gracia.
La depravación total, la elección incondicional, y luego las tres que siguen después, que va a ser del otro viernes en adelante. La expiación limitada, la gracia irresistible, llamamiento eficaz, y la salvación. Entonces, hay 5 doctrinas de gracia. Ya se las mencioné para los que pudieron anotarlas. A esas 5 doctrinas de gracia se le llaman los 5 puntos del calvinismo. ¿Sabían ustedes que somos calvinistas nosotros? Sí, solo el hermanito, los demás no sabían. Por si no lo sabían, somos calvinistas. ¿Y sabe por qué decimos que somos calvinistas? ¿Sí sabe por qué? No. Porque estuvo un gran reformador de hace siglos que se llamaba Juan Calvino. Entonces, las doctrinas que él estableció son esas 5 y son básicas para la iglesia el día de hoy. Y nosotros creemos profundamente en esas 5 doctrinas de gracia, o 5 puntos del calvinismo. Y la primera de ellas es eso, que Calvino entendió de que el hombre está depravado totalmente y no puede alcanzar la salvación él, sino solamente a través de Jesucristo. Y de ahí siguen la de hoy y las 3 que siguen más adelante. Ahora, ese dato para que lo anoten porque es bien importante. Hay 5 doctrinas de gracia. Ahora, vuelvo una vez más a lo que meditábamos el viernes anterior. El hombre está depravado totalmente. No hay manera como él pueda salvarse. Ahora, en ese momento y en ese estado degradado del hombre que no puede hacer nada por sí mismo para poder salvarse, ahí aparece la gracia de Dios. Ahí aparece el momento donde Dios tiene que actuar para poder venir y una vez más, venir a agarrar a aquel hombre. Acordémonos que el Señor lo hizo recto y perfecto, pero cuando cometió pecado, perdió aquella santidad. Acuérdense que decíamos que Dios hizo al hombre a su imagen, lo hizo a su semejanza, pero ¿cuál imagen era? ¿A qué se refería cuando dice allá en Génesis que Dios lo hizo a imagen y semejanza? ¿Alguien sabe? Exacto. No era que, como la mayoría piensa de una manera errada, de que dice, como Dios tiene cabeza, nosotros nos hizo con cabeza. Él tiene cerebro, tenemos extremidades, tenemos ojos. No se está refiriendo a que Dios lo hizo a imagen y semejanza física, lo hizo a imagen y semejanza moral. Que Él era santo, que Él era puro, que era honesto, que era sincero. Pero cuando peca, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué pasó? Para venir una vez más y levantar aquella imagen caída del hombre, es ahí donde Dios en su misericordia se acuerda del estado en el cual se encuentra. Entonces viene ahora y envía a su hijo. Vea, envía a su hijo y viene a morir a esta tierra. Entonces cuando él viene, muere en una cruz, lo sepultan y al tercer día resucita. ¿Para qué resucitó? ¿Para qué? ¿Alguien me quiere decir en pocas palabras? Vea, viendo el estado y condición depravado, degradado y de pecado y de muerte y condenación del ser humano, Dios se acuerda de esa creación y envía a su hijo. Viene a la tierra, muere en una cruz, lo estoy repitiendo, muere en una cruz, lo sepultan y al tercer día resucita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el perdón de pecados. ¿Para qué? Para restaurar la imagen caída. Para volver a poner al hombre en el lugar donde debe de ocupar siempre. Ahora, como desobedeció en el Edén, perdió la imagen, perdió la semejanza moral delante de Dios. Entonces viene Dios y dice, lo voy a volver a levantar. Y la única manera de hacerlo era con esa fuente externa, y era enviando a su hijo. Entonces lo envía, viene el Hijo de Dios y muere, resucita, y ahora a través de esa resurrección, todos aquellos que creemos en Él, volvemos a nuestro estado original de imagen y semejanza moral delante de Él. Entonces, ahí es donde Dios ya empieza a meterse una vez más con la humanidad. Y es eso lo que vamos a meditar, la elección. ¿Qué es eso? Dios elige. Vea, entienda esto, estábamos depravados y viene Dios en su misericordia, dice, dentro de todo ese género humano decaído y degradado, ahora dentro de todos esos yo voy a elegir, voy a elegir dentro de esos millones a unos que van a ser salvos. Vea, ahí entramos ya en detalle, ahí viene, por eso le llamamos elección incondicional. Porque Dios viene, bueno, antes de seguir, levante la mano quienes son salvos aquí.
Hoy todos ustedes pueden aceptar al Señor. Oigan, y no levantaron la mano. Hoy pueden pasar todos aquí al frente. Y ojalá entiendan la elección incondicional. Sí, voy a hacer cuenta caso que no los vi que levantaron la mano, vea. Levanta la mano quienes son salvos, de verdad. Vaya, hoy sí a casi todos. Los que no, pues hoy pueden ser. Vea, vamos a hablar de la elección. Hermanito, Dios lo eligió a usted. A usted le eligió, a usted. Los eligió dentro de todo el género caído, degradado y que tenían la condenación encima. Dios puso la mirada en usted y en mí. ¿La merecíamos, sí o no? No la merecíamos. Merecíamos la condenación. O sea, Dios no hubiera cometido ningún error ni hubiera sido injusto al habernos pasado a todos a la condenación. No, lo merecíamos nosotros, ¿sí o no? Nosotros no merecíamos estar aquí, ni lo merecemos hasta el día de hoy. Pero ahí está la gracia y la misericordia y el amor y el favor de Dios, que dentro de todo ese género, Dios se acordó en misericordia de usted y de mí. Entonces, dentro de todo ese género, Dios elige. Oiga, elige. Me voy a adelantar con esto. ¿Alguna vez han ido ustedes a comprar ropa? A nosotros no nos cuesta mucho, ¿verdad? Lo probamos, ya estuvo, vámonos, dice. Ni entramos al cuarto a medirnos. Las mujeres no, ¿verdad? Se la pasan toda la tarde buscando para un lado y para otro. Y van a medírselo y uno ya no aguanta, ¿verdad? Y viene el puño de ropa y ¿qué hace cuando ve el puño de ropa? A escoger, vea, ¿cuál? Dice. ¿Qué hace ahí usted? Elige, ¿verdad? Va a elegir dentro de toda esa ropa cuál es la que le gusta. Pero ahí se dan dos cosas, ¿sí o no? Cuando usted va a comprar algo, hay dos cosas. Hay un elemento positivo y uno negativo. Positivo por lo que usted escoge, pero negativo en lo que usted desecha. Entonces, Dios hizo lo mismo al elegirnos a nosotros. Todos estamos depravados, pero dentro de toda esa depravación total, Dios elige a un grupo de personas. ¿Y qué pasa? El elemento positivo es que escoge a un grupo, pero ¿qué pasa con los que no escoge? Los desecha. Ya vamos a entender ahí eso. Es ahí lo que es la elección incondicional. Ahora viene otra pregunta. ¿Se merecían ustedes la salvación? ¿Había uno bueno antes de conocer a Cristo aquí? Ni ahora somos buenos. Ni aún ahora cometemos graves errores. Y antes, peor. Y es ahí donde uno llega a ese punto donde dice, ¿cómo es que Dios puso la mirada en mí? ¿Qué pudo haber visto bueno algo en mí Dios? Nada. Lo que vio fue solamente cosas malas y eso lo movió. Pero aparte de eso, oiga bien, Dios tuvo sus razones, claro. Dios tuvo sus razones por qué nos escogió a nosotros. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo no las sé. La Biblia no las dice. Lo único que yo les puedo decir es que fue la libre elección de Dios. Él hizo lo que Él quiso porque Él puede hacer lo que Él quiere. Ahora, que tenía razones, sí, porque Dios siempre para hacer algo tiene razones para hacerlo. ¿Cuándo las vamos a entender? Mientras estemos aquí, nunca. Tal vez cuando ya estemos allá frente a Él cara a cara, vamos a poder escucharlo quizás y decirle, Señor, ¿por qué me escogiste? Y Dios nos pueda decirlo. Pero mientras tanto, no vamos a entender cuáles fueron las causas y motivos que Él tuvo para escogernos a nosotros. Yo lo único que le puedo decir es eso, la libre elección de Dios. Que Él quiso, dentro de todo el género humano, escogernos a nosotros. Ahora, ¿por qué le llamamos incondicional? ¿Por qué se llama elección? Vaya, entiende que nos eligió, ¿verdad? No se elige dentro de todo. Bueno, yo he puesto siempre el ejemplo fíjese. Que todos nosotros tenemos familia. Y de nuestra familia, no todos son salvos. De los que estamos aquí, hay hermanos nosotros en carne que no conocen todavía al Señor. Tenemos papás, tíos, abuelos, primos que no conocen todavía al Señor. Pareja que él es creyente, ella no es creyente. Ella sí, él no. Y uno dice, ¿y cómo Dios se fijó en mí, verdad? Y muchas veces el que no ha sido elegido parece mejor que nosotros. ¿Y por qué no le cogió a él? Y a usted sí. De su familia, hermanita, solo usted es cristiana, ¿verdad? Imagínese, de toda la familia, solo ella. ¿Cree que no debería estar agradecida? Claro. ¿Le duele que su familia no conoce al Señor? Sí, ¿verdad? Pero siéntase agradecida porque de toda su familia, usted le escogió Dios. Y aún de los errores y la falta que comete, Dios se acordó de usted.
¿Vio algo bueno? Nada bueno había en usted. ¿Pero qué pasó? Ahí se da la elección incondicional. Dios no puso condiciones en usted. Dios no previó diciendo, voy a ver a Juliana, si tiene fe, vamos a ver si hace buenas obras, yo creo que ella va a perseverar. Dios no vio nunca en usted ni fe, ni buenas obras, ni que si tenía usted la fuerza para perseverar hasta el fin. No, eso fue nada más porque Dios así lo quiso. Por eso se llama incondicional, porque Él no puso condiciones previas. Imagine que Dios hubiera puesto requisitos algunos. Hubiera puesto condiciones para creer en Él. Nadie de nosotros estuviera aquí hoy. Porque no cubrimos las condiciones, los requisitos que Dios espera de un candidato para que crea en Él y sea salvo. No hay. Entonces ahí cabe este tema. Por eso le llamamos la elección incondicional. Que Dios no puso condiciones. Dios no puso requisitos para creer en Él. Él no estaba pensando, dígame, nosotros no queríamos creer en Él. Nosotros no queríamos abandonar el mundo, no queríamos abandonar el pecado, no queríamos abandonar la maldad nosotros, no, porque nos deleitábamos haciendo lo malo. Pero viene Dios y nos elige. Imagínense, yo como cuando pienso en esto, yo me emociono porque digo yo, ¿y yo quién era para que me escogiera? Si yo era lo peorcito, óigame, lo peor era yo. Y eso peor fue escoger el Señor. Pero ahí se cumple la palabra bendita, ¿verdad? Que Él no vino por los sanos, Él no vino por los buenos, Él vino por los enfermos y los malos, por eso vino el Señor. Y de ellos somos los primeros nosotros. Ahí estábamos encabezando la lista de los más malos y ahí llegó por nosotros a alcanzarnos con su gracia. Y es por eso que creemos en esa elección, o sea, una predestinación que no tiene condiciones. Ahora, por eso leía los versículos, porque aquí habla de eso, vea. Dice el versículo 4, según dice, nos escogió. Ahí está hablando de una elección. Dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Pueden creerlo, hermanitos? Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido a nosotros. No había creado los cielos, la tierra, ni nada de lo que existe, cuando ya Dios nos tenía en la mente de Él que íbamos a llegar a ser sus hijos. Increíble, ¿verdad? Increíble, no habían hecho nada y ya Dios nos tenía en la mente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, oiga bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Son santos ustedes? Somos santos ante el mundo. Y aunque usted mismo no se vea santo, usted es santo delante de Dios. Oiga bien, santos y sin mancha. No, cuando nosotros nos vemos en el espejo. Y a veces no hay necesidad de vernos en el espejo. La conciencia nos dice, usted es mala, usted mire lo que hizo, mire cómo te comportaste, mira la actitud. Pero Dios no nos mira así. Dios no nos mira conforme nosotros nos miramos lo que hacemos. Yo siempre lo he dicho, Él nos mira a través del Hijo de Dios. Por eso dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, oiga, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Increíble, hermanito, somos santos y sin mancha. Yo por eso les he preguntado muchas veces, si son santos, y muchas veces ni la creemos, ni nosotros no la creemos, ¿verdad? Y no creo que esos santos de la iglesia tradicional, nosotros sí somos de verdad santos. No son lo que la iglesia pinta, hermanito, esos no son los santos, nada de santos tienen. Nada de santos. Bueno, ya les he contado de allá donde soy yo. Beatificaron ya uno por ahí, un señor tremendo era. ¿Qué santo va a ser ese señor? Para los que conocen la historia de El Salvador, no es nada de santo. Ese era de los peorcitos del Salvador, pero ya lo hicieron santo. Somos más santos nosotros. Porque nada más los lavados en la sangre de Cristo, a eso se les puede llamar santos. A ellos se les puede llamar sin mancha. Sigo, dice el versículo 5, en amor, y aquí viene la palabra, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vea, dice aquí, habiéndonos predestinados, ya había una predestinación. O sea que ya tenía de antemano, ya Dios nos tenía para ser salvos nosotros. Porque dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos adoptó como hijos suyos por medio de Cristo.
Y luego, aquí viene algo clave. Según que, aquí viene el propósito y la razón de Él, según el puro afecto de la voluntad de Él. A Él le plació. La voluntad de Él fue escogernos a nosotros y no a otros. A nosotros nos escogió Dios. Según el puro afecto de la voluntad de Él. No fue otra cosa, hermanito. Aquí dejamos afuera y vamos a leer también eso. No son obras. No era que si teníamos fe. Dios no antevio si usted iba a tener la fuerza para perseverar. Es más, aquí no sabemos cuándo el Señor va a venir, ¿sí o no? Pero yo le pregunto, ¿van a llegar hasta el fin? Si se tardara 30, 40 años, ¿va a llegar usted? Usted no sabe si en estos 30 años le puede pasar algo. Puede cometer un error, una falta, un pecado. Usted no lo sabe. Pero Dios no estaba viendo si usted iba a fallar o no iba a fallar. Ya Dios escoge quienes son de Él. Él ya sabe si usted un día iba a fallar. Levanta la mano quienes han fallado aquí. Yo soy el primero. ¿Y solo por eso dejamos de ser salvos? No. Ya Dios tiene sus elegidos. Me voy a adelantar también en este punto. Los elegidos de Dios no pueden disminuir ni aumentar. ¿Entienden eso? Los elegidos de Dios no pueden disminuir ni aumentar el número. Ya está el número establecido de los salvos. Ah, le falló aquel. Ah, borremos uno, ya uno menos. No, no. El que ya está escrito en el libro de la vida ya no se puede borrar. Ahora, están los otros, porque hay otras iglesias que sí creen en eso. Dicen que sí se pierde la salvación. Yo no sé si ustedes creen que sí se pierde la salvación. Pero es una cosa, no se pierde la salvación. No. Desde luego que usted está, o sea, muchos se agarran de aquel versículo, y el que persevere hasta el final será salvo. El que persevere. En primer lugar, no está hablando de la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel. En el tiempo de la gran tribulación. No para la iglesia. Pero si fuera para la iglesia, nosotros estamos pensando, ay, yo voy a ver si persevero. Yo nunca estoy pensando que, a ver si llego. Yo sé que voy a llegar. Ahora, si usted está pensando es porque ahí adentro hay algo malo. A ver si voy a perseverar hasta el fin. ¿Quién sabe? No. Ahí está el error de los que creen que se pierde la salvación. Porque si yo sé que fui elegido, yo no estoy pensando que voy a fallar. Yo no estoy pensando que voy a pecar. No. Yo sé que voy a llegar hasta el fin. Yo soy un escogido de Él. Y es ahí donde no se pierde la salvación. Jamás se pierde. Lo que Dios da, mire, irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Irrevocables. Lo que Dios hace no se puede destruir. Y si Dios me cogió a mí, me cogió. Eso sí es. Imagínense que estamos pensando que si se pierde, cualquiera de nosotros nos vamos a ir rapidito al mundo. Sí, si yo estoy pensando que se pierde, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo sé que se pierde, yo quién sabe si voy a llegar hasta el fin. Si fuera así, o sea, si pensáramos en que se puede perder, hay más probabilidades de que el creyente falle y peque. Porque le abre la puerta a decir, no sabemos si llegamos al fin. Pero como yo sé que sí, es ahí donde eso nos ayuda a guardarnos más para el Señor. Ahora, termino aquí en lo que leíamos. Dice el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual dice, nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Pero por qué fue? Por el puro afecto de su voluntad. Que fuimos predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí se da lo que es ya la elección. Ahora, vamos a entrar un poco de detalle ya de cómo es que es incondicional. Que Él no puso condición alguna para que nosotros pudiéramos creer en Él. Vamos a leer, hermanitos. Proverbios 16 vamos a leer. Solo unos versículos y ya terminamos. Les dije que iba a ser bastante sencilla esta, hermanitos, esta doctrina. Vamos a leer Proverbios capítulo número 16. Vea que estamos hablando de que es la elección incondicional. Dios elige sin condición. O sea, Dios ya tiene su número fijo de personas que van a creer en Él. Él ya las tiene. Quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Él ya sabe. Ahora, ya le voy a aclarar al finalizar eso.
Que si él ya sabe que quienes van a ser salvos, cualquiera puede andar pecando, ¿verdad? O usted, si yo sé que ya soy salvo para siempre salvo, yo puedo ir a pecar y yo sé que el Señor me va a redarguir y voy a volver. No. Ahí está dando evidencia de que usted no es cristiano. Si usted dice, voy a ir a pecar, a mi vuelta y luego me regreso, Dios tiene misericordia, voy a ir a dar mi vueltecita y voy a regresar, usted está dando evidencia de que usted no ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo da evidencia y da frutos buenos. Entonces, pero, ¿por qué se va a condenar el mundo? ¿Por qué creen que se va a condenar a los condenados? ¿Por qué se van a condenar a los condenados? ¿Por qué creen? Vea lo que dice el hermanito, por sus propios actos. ¿Usted qué dijo? Por sus pecados. Pero todos estamos en el mismo estado. Yo le digo esto para que me entienda. Ya Dios tiene su número fijo de personas creyentes y los que ya van a ser condenados. Ya Dios ya las tiene. Pero ¿por qué se va a condenar el mundo? ¿Por su incredulidad? ¿Por su dureza? No, ya Dios sabe que están condenados ellos. Ya Dios los hizo para ser condenados a ellos. Es duro, ¿verdad? Es duro saber de que hay gente que está condenada. Vea lo que dice Proverbios 16, versículo número 4. Ahí dice, ¿cómo? ¿Por qué se va a condenar el mundo? Dice, todas las cosas ha hecho Jehová, oiga, para sí mismo. Y aún el impío lo ha hecho para el día malo. Entonces, ¿se va a condenar el mundo por su pecado, por su incredulidad, por su falta de fe? No. Porque el hombre puede hacer fe por sí mismo, pero si no es elegido, ¿de qué le sirve? Si hay muchos que han estado en las iglesias y aparentan y ellos quieren cambiar, dicen, es que yo voy a ir a la iglesia. Y oiga bien, y está bien que lo hagan porque están procurando su salvación. Al alcance de ellos lo están haciendo. Pero mucha gente ha desfilado en las iglesias creyéndose ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no están dentro de los elegidos. El que nace de nuevo, se arrepiente, empieza a dar frutos, hermanitos. Cambia todo el ser. Empieza a cambiar primero lo de adentro, hermanito, porque lo de afuera, ¿de qué sirve que lo cambie? Dice, no, viera cómo me vestía antes, ahora mira cómo me he visto. ¿Y de qué sirve? Y no vea, traigamos a las monjas del convento para acá. Allá andan con ese voladito. Bueno, ya les he dicho a ustedes, ¿sabían lo que tienen debajo de ese manto? Vea. ¿Saben lo que tienen? ¿O por qué se lo cubren? ¿Alguien sabe? ¿No saben por qué lo cubren? Usted que es su mamá bien católica. Exacto. Se mochan el pelo. Son pelonas como hombres. Por eso se ponen ya toda la vida eso, porque son pelonas. Bueno, me tomaron, ¿se acuerda que había una muchacha donde nosotros vivíamos? Cipotilla, chiquita, y estaba nada más en el Eucarístico, ¿verdad? Porque el Eucarístico es un colegio católico. Y de ahí salían quienes querían ser católico. Y esa muchacha se le metió la pila que quería ser monja y fue monja. Y después ya vendía como que era santa. Aparente, eso es la apariencia. Y sus grandes gabanes. Pero vean adentro cómo andan, podridas. Y cometiendo toda clase de pecado. Y hacen como no pueden hacerlo público, lo hacen en lo secreto. Y ahí está el pecado, el mayor pecado. Entonces, ¿de qué sirve? Cambiarlo de afuera y de dentro no cambiamos. No, el que ha nacido de nuevo empieza a dar frutos, hermanito. Ya cambia el carácter, cambia el temperamento, cambia la actitud, cambia la vida. Si éramos amargos, ahora somos dulces, hermanitos. Sí, bueno, no yo era amargo. Bravo. A mí me ponían nada de enfrente porque lo doblegaba por allá. Y así chiquito y seco, pero venga. Malo uno, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo, ya es diferente, hermanitos. Ya no nos ven como aquel y dice, bueno, y era este el que era ciego, dice. Y uno decía, se parece, decía. Y decía, yo soy, decía. La gente ni lo reconocía. ¿Y a ustedes así les pasó o no? ¿O lo ven? Ay, el mismo hermano, dice. A la misma, dice. No, algo tiene que pasar, hermanitos. El gadareno cambió, hermanito, completamente. ¿Lo vieron? Dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cambiado totalmente. Todo el que viene a Cristo cambia, hermanitos. No puede ser el mismo ni la misma. Entonces, ¿por qué se va a condenar el mundo?
Ya Dios lo tiene. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Ya Dios lo tiene preparado para el día malo. O sea que ya Dios lo creó y lo diseñó para el día de la condenación. Entonces, no es por su incredulidad que se va a condenar el hombre. No es porque no quieran creer, que vamos a llegar ahí. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Vea, bueno, el hermanito también sabe, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que anduvimos nosotros allá en el mundo andaban con sus Biblias, hermanito? Ellos querían cambiar, iban a la iglesia, pero como no cambiaban por dentro. Hubo uno, bueno, recuerden el Pastilla, él se fue a meter a un centro de rehabilitación cristiano, iba a los cultos, andaba con su biblita, pero era pantalla para que los otros contrarios no le hicieran nada. Con Biblia en mano lo mataron. ¿Por qué? Porque él quería aparentar, pero él andaba haciendo lo mismo. No, el que salía de una pandilla, hermanito, salía y salía de verdad. Y allá se respeta, o se hace cristiano o hace un hogar. Ahí respetaba. ¿Por qué te saliste? Ah, sos cristiano. Ah, dale, dale. Qué bueno, por causa del Señor. ¿Te casaste? ¿Tenés un hogar? Dele. Pero si andaban jugando ahí que querían aparentar para que no le hicieran nada, ¿dónde vivían? Entonces tiene que darse el cambio. Ahí no se andaba jugando, que voy a ver si aquí me voy a esconder en la religión. No, el cambio se da completamente. Y ellos mismos van a ver el cambio en uno. Van a ver el cambio, no que andan jugando. Y ahí es donde se da la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. Ahora, otro versículo para que nos quede claro que por qué se va a condenar el mundo. Vamos a leer Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9, vamos a leer, hermanitos. Dice el versículo número 22. Vea, aquí está más claro todavía cómo está de parte de Dios ya destinado el ser humano o el que no le va a conocer para ser condenado. Dice capítulo número 9, versículo 22 dice, oiga, pregunta Pablo y dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar, oiga, su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermanitos? Lo voy a leer una vez más. ¿Y qué dice? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia. Oiga, ¿a quiénes soportó Dios? A los vasos de ira preparados para destrucción. Dios está, mire, en el capítulo 9 está poniendo 3 ejemplos acerca de la elección. Uno habla de Israel, otro habla de Jacob y Esaú. La diferencia entre los dos. Y aquí está poniendo el ejemplo del alfarero. ¿Y qué hace el alfarero? ¿Qué hace el alfarero? Dígalo. Sí, pero ¿qué hace, verdad? Vasijas. Y él es el alfarero que está formando vasijas. Él puede hacer de la masa lo que él quiere, ¿sí o no? Eso hizo con nosotros. Con la masa que somos nosotros, uno hizo vasos para honra y hizo vasos para deshonra. Y él hizo a los vasos que iban a ser para honra, para ser salvos, y los de deshonra, los que iban a ser condenados. Por eso dice ahí, si Dios queriendo mostrar su ira y su notorio poder, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea que ya Dios los diseñó ¿para qué? Para ser destruidos, para ser condenados. Ya están ellos destinados para eso. Imagínense qué duro, ¿verdad? Qué duro que ya están preparados. Ya Dios elige los suyos y elige y no elige los que van a ser condenados. Ya Dios sabe lo que hace. Y como le dije anteriormente, Dios no es injusto en hacer lo que Él está haciendo. Todos nos lo merecemos la condenación. Pero ahí está el favor y la gracia, que dentro de todos esos, Dios nos escogió a nosotros. Ahí debemos de dar gracias a nosotros por eso. Porque estamos dentro de los elegidos y no dentro de los condenados. Entonces, ese es el misterio grande de lo que Dios ha hecho. Ahora, vamos a leer Efesios. Efesios capítulo número 2. Vea, aquí dice por qué nos salvó al Señor. No por obras, no porque teníamos fe, no porque Dios anteviera algo en nosotros. Dice, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, oiga, no de ustedes, es don de Dios. Ahí quedó claro, ¿verdad? La elección de Dios es incondicional. Dios no pone condiciones. Dice,
por gracia sois salvos, no porque hicimos algo, es un regalo, es una dádiva, es una gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos. Y dice, y esto, oiga, no de ustedes, no de vosotros, es un don de Dios. Descartamos toda obra aquí. Todo que aparentemente podamos nosotros tener, aquí queda abolido. No por obras. Es un don gratuito de Dios para nuestra vida. Entonces, ahí está la elección, que es incondicional. Dios no puso condiciones. Si hubiera puesto condiciones, hermanito, habían otros mejores que nosotros. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que Él no puso condiciones. Fue su amor, su gracia, su misericordia, la que operó en la elección de Él para nuestra vida. Ahora, vamos a leer también, hermanitos, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Aquí podemos ver, hermanitos, que aquí opera lo que es, oiga bien, quiero que entienda esa palabra. Aquí entra en acción lo que es la presciencia de Dios. No presencia, presciencia. ¿Alguien sabe qué es presciencia? Presencia, si entienden, ¿verdad? Que alguien llega a un lugar, esa es la gracias por su presencia. Pero que es presciencia. Ya le va pegando la hermanita. Sabiduría. Ciencia es sabiduría. Pero si dice presciencia, ¿qué quiere decir? Presciencia. Leámoslo, vea. Dice 2 de Timoteo 1. Vamos a leer esta 2 de Timoteo 1:9 y luego vamos a leer Primera de Pedro. Vea, dice 2 de Timoteo 1:9. Dice así, mire, 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Vea, este versículo es para terminar el hecho de que se da lo que es la elección incondicional, no por obras, como decía en Efesios, sino que dice, por gracia soy salvo, y este es un don de Dios. Entonces viene ahora y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vuelve a ratificar, no son nuestras obras los que nos hicieron aceptos en el amado. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según, dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Desde antes, ¿qué decía lo que leíamos? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos tenía predestinados para ser salvos. Ahora, pero todo estaba en el conocimiento infinito de Dios, que Él sabe el pasado, el presente y Él sabe el futuro. Ahí cabe lo que es la elección incondicional de Dios. Que Él nos elige, no importando lo que llegáramos a hacer. Porque Él sabía que íbamos a fallar. Él sabía que íbamos a pecar. Pero aún así, ya Dios, mire, ya nos tenía escogido y sabía que usted iba a fallar y pecar. Pero Él ya sabía que iba a llegar el momento de la salvación. No importando que falláramos. Ahora, leemos eso, hermanito, de Primera de Pedro, capítulo 1. Y aquí está la palabra que les estoy diciendo. Presciencia. Es Primera de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presciencia. Oiga, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, ¿qué es presciencia? Es conocimiento. Lo que la hermanita decía, sabiduría. Pero dice presciencia, es como algo, una previsión, un conocimiento previo. O sea, Dios en su infinita sabiduría, Él ya sabía todas las cosas. Esa es presciencia. Es conocimiento de las cosas. O sea, hay un conocimiento previo, un conocimiento previo. ¿Y quién lo sabe todo? Es Dios. Por eso Él dice
elegidos según la presciencia de Dios Padre en Cristo Jesús. Esa es la presciencia, la sabiduría de Dios, que Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Pero aún así, Dios, con el conocimiento pleno, nos escoge a nosotros. Ahora, con estas porciones vamos a finalizar. Vamos a irnos a San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, verso 16. Estos versículos que vamos a leer habla así directamente de hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos por Él. Dice San Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahí está hablando de que Él nos eligió, Él nos escogió. Ahí se da lo que es la elección de Dios hacia nuestra vida. No me elegisteis vosotros, dice, yo os elegí a vosotros. Ahora dice, libro de los Hechos, capítulo número 13. Vamos a ir un poquito rapidito porque quiero llegar al versículo más largo para que entendamos la elección de Dios. Dice, Hechos 13, 48. Oiga, dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y quiénes creyeron? Todos los que ya estaban, ¿qué? Ordenados. Ya estaban ordenados. Ya estaba en la presencia de Dios de que ese grupo de gentiles que estaban ahí iban a creer en Él. Entonces dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo no iban a glorificar la palabra de Dios, verdad? Si habían sido elegidos desde antes para vida eterna. Pero el punto principal es que ahí estaba cumpliéndose la elección de Dios. Creyeron los que estaban ordenados. O sea, Dios ya tiene ordenado quiénes van a creer en Él. Ya tiene ordenado quiénes van a creer y quiénes no van a creer en Él. Romanos, aquí quería llegar, hermanitos. Primero vamos a leer mejor, antes de llegar a eso, porque es el último. Vamos a leer Primera de Pedro. Bueno, ya le leímos esa ahorita, ya no más. Porque es la que acabamos de leer, de la presencia de Dios. 1, 2. Sí, vamos a leer Romanos 9. Romanos 9. Sí, agarré ese, me adelanté con ese número, con esa cita de Primera de Pedro 1, 2. Esta es la más larga y es la que describe, hermanito, la elección de sus hijos. Romanos capítulo número 9. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Y vamos a llegar al 22 que leíamos anteriormente, que les puse el ejemplo del alfarero. Dice Romanos capítulo 9. Vea, lo vamos a leer detenidamente, pero vaya entendiendo. Y vea que ahí se da la elección de Dios para nuestra vida. Dice Romanos 9, verso 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Oiga, no habían hecho, o no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahí me detengo. Pone el ejemplo de Jacob y Esaú. Uno era el heredero, pero dijo Dios, no, yo elegí a este y desecho a este. Y el orden establecido humanamente era lo contrario, pero Dios quiso hacer lo que Él quiso. Yo agarro a este y a este lo desecho. Y pregunta, ¿hay injusticia de Dios porque yo haya elegido a uno y al otro no? No. Pregunta, ¿qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? En Dios en ninguna manera. Verso 15. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende. ¿Aquel quería que fuera el otro? No, no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Ahí se da la elección de Dios. Ahora dice, verso número 17, aquí pone otro ejemplo, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Entienden el ejemplo ese o no? Pone a Faraón. ¿Y quién fue Faraón? El que tenía a su pueblo esclavizado. Dios lo creó a él con un propósito, ¿sabe cuál era? Endurecerlo. Y a través de ese hombre, darle a conocer a la humanidad la elección de Dios. A él lo endureció, ¿para qué? Para condenación. Pero ahí estaba su pueblo elegido. O sea, ya Dios tiene quiénes van a ser endurecidos para condenación y a quiénes va a ablandar el corazón para ser salvos. Ya Dios lo tiene. Ahora dice, verso 19, pero me dirás, otra pregunta, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí mete a Israel y mete a los pueblos paganos. Endurece a Israel y se vuelve a nosotros los gentiles. ¿Para qué? Endurece aquello y ablanda el corazón nuestro. ¿Para qué? Para que creamos en Él. Todo el capítulo 9 son comparaciones que hace, hermanitos. Y con el único propósito de que entendamos la elección de Dios. Que Dios en su sola potestad hace lo que Él quiere. Él ya tiene quienes son salvos y quienes son condenados. Ya Dios ya tiene establecido todo. Termino. Les dije anteriormente de que el número de los escogidos no va a disminuir ni va a aumentar. El número de elegidos ya está establecido. Y los que van a ser condenados ya está establecido también. Ya no hay nada que hacer. Ahora, esto es bien importante. Si solo Dios sabe, oiga, si solo Dios sabe, vea, para todos los que estamos aquí, hermanitos, si solo Dios sabe quiénes son salvos, ¿qué tiene que hacer el que todavía no es salvo? ¿Perdón? Exacto. Él o ella es responsable de procurar acercarse a Dios y conocerlo. Pedirle, Señor, si yo soy una elegida, si yo soy un elegido, Señor, tócame. Tócame de verdad. Yo quiero conocerte. El hombre es responsable de su salvación. Dios ya los tiene. Pero ¿usted qué sabe que si usted va a ser una de las escogidas? Dios ya lo sabe y usted tal vez no. Pero el hombre es responsable de la salvación de su alma. Ahora, nosotros que ya recibimos, demos gloria a Dios porque ya fuimos alcanzados. Ahora, termino. Si el hombre no entiende la elección y, no, es que Dios es injusto, es porque no ha entendido lo que le acabo de repetirle, la depravación total. Cuando entendemos la depravación total de que todos estamos condenados y Dios en su misericordia escoge a unos, ahí sí entendemos la realidad de que no nos merecíamos nada. Pero aquel que dice a Dios es injusto, Dios no, que no es un Dios de amor, no ha entendido que Él está depravado y que merecía la condenación. ¿Por qué escoge a aquellos y a mí no? Eso es cosa de Dios. Entendamos la depravación total, de ahí parte todo. Dios no es injusto en que nos pasara a todos por la condenación, hermanitos. Si merecido lo teníamos nosotros. Dios no es injusto en nada. Así es que demos gloria a Dios y démosle gracias porque hemos sido escogidos nosotros, hermanitos. Dios nos eligió de una manera incondicional, no antepuso nada. No habían requisitos, no habían condiciones, simplemente fue el amor y la misericordia de Dios que lo movió. Y por eso hoy nosotros estamos aquí. Por la elección divina de Dios hacia nuestra vida. Así que este es el segundo tema de las 5 doctrinas de gracia. O los 5 puntos del calvinismo. El primero fue la depravación total. Y como le digo, dependiendo que usted entienda esto, va a entender ahora esta que entendió ahora. Y va a entender la del otro viernes. Y la otra y la otra. Que si usted ha sido elegido, si usted fue predestinado, es porque el puro efecto de la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar.